Muy bien chicos, buenos días. Les saluda el profesor Edison. Ya vamos a trabajar un tema muy importante, lo que es el origen del universo, la evolución, la estructura, todo eso, ¿no? Entonces chicos, antes de empezar con nuestro tema de hoy día, quisiera contarles alguna anécdota respecto del por qué me gusta tanto la ciencia de la astronomía. Yo crecí en la sierra, entonces, pues en la sierra se puede observar aquí como el imagen que están viendo, ¿no? Con miles de galaxias, con miles de estrellas, con esos puntos luminosos. Entonces yo me quedaba preguntando qué eran esos objetos. Con la edad de 7 8 años, entonces empezaba a cuestionarme, ¿no? ¿Qué eran esos puntitos blancos que veía en el firmamento? Y desde ese momento, pues la ciencia de la astronomía, la cosmología me empezó a encantar, ¿no? Y hasta ahorita me sigue fascinando tremendamente. Casi los últimos años, los 10 12 años de mi vida, me dedico a la investigación. Por eso me convertí a ser un físico y soy cosmólogo, me dedico a la investigación. Vamos a definir algunas cosas antes de entender lo que es el universo. El universo en sí, ¿no? A ver, ¿qué será el universo? El universo es todo lo que observamos, chicos. Tú, yo, toda la materia, el perro, el gato, todo lo que observas, los planetas, las estrellas, todo alrededor, y eso es el universo. Ahora el problema surge cómo apareció todo esto. Y eso vamos a intentar responder dentro de la ciencia. No se confunden aquí, chicos, no vamos a hablar temas religiosos, vamos a hablar netamente ciencia. Entonces, tenemos que definir qué es la astronomía. La astronomía, chicos, es una ciencia que estudia a los astros. ¿Cuáles son los astros? Los astros son las estrellas, los cuásares, los planetas, por ejemplo, los agujeros negros, todo eso son este, astros. Entonces, ¿qué será la astrología? Astrología no es una ciencia, chicos. Astrología es una pseudociencia, se puede decir, es una predicción, ¿no? Que usan, por ejemplo, el horóscopo, leen el tarot, todo eso, ¿no? Y ya pues antes que entendiéramos la ciencia, los astrólogos se encargaban de estudiar esos puntos luminosos o todo lo que son los planetas, las estrellas, los eclipses, toda esa cosa, quienes estudiaban los astrólogos. Astrología no es una ciencia, chicos. Entonces, ellos en esas épocas, cuando la ciencia aún no se descubría, entonces dedicaban a estudiar ellos. Entonces, la astrología en la actualidad no se considera ciencia, es una pseudociencia, ¿no? Entonces, también vamos a definir lo que es la física. ¿Qué estudia la física? No se confundan con educación física es otra cosa y física es una ciencia. Entonces vamos a definir la física. La física, ¿qué estudiará? La física estudia lo que es la interacción de la materia con la energía y, y todo lo que tú observas, cualquier interacción entre materia y las fuerzas gravitacionales, por ejemplo, la luz, el calor, los movimientos. Entonces, la física se encarga de estudiar todo. La física estudia casi todo lo que tú puedes observar. Por ejemplo, la luz, la electricidad, todo. La física abarca estudio de todo, chicos. Entonces, se podría decir que la física y la astronomía están relacionados, pues chicos, están relacionados. Física, astronomía están relacionados. Ahora vamos a definir qué será la cosmología. Entonces la cosmología viene a ser el estudio de todo el universo, pero relacionado con toda la materia, su origen, su evolución, su estructura y su posible final. Entonces, la cosmología va a abarcar el estudio toda la existencia, desde su inicio hasta su posible fin. ¿Fin de qué? Del universo. Y dentro del universo, ¿quién está? ¿Quiénes están? Nosotros estamos. Nosotros, los planetas, las estrellas, y eso estamos. La cosmología que estudia, la cosmología estudiaría
todo el espacio, todo el universo, todo el universo observable, los universos no observables, eso estudia la cosmología. Haciendo una comparación, como les decía, si la astronomía estudiara a los árboles, la cosmología estudiaría el bosque, haciendo una analogía, ¿no? Entonces, ¿qué será la astrofísica? La astrofísica también estudia los astros, pero aplicando la física. La física es una ciencia, ya definimos. Entonces, eso estudia la astrofísica, los astros, los planetas, pero aplicando la física. ¿Y qué estudia la astrobiología? La astrobiología, lo mismo, chicos. La biología, pero aplicado a los planetas, a los meteoritos, a otros planetas similares a la Tierra, por ejemplo. Hay científicos que se dedican a investigar vidas fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestro planeta. Entonces, ellos son los astrobiólogos, se dedican a investigar si hay vida, ¿no? Pero no vida especulativa, sino vida con pruebas científicas. Entonces, eso hace la astrobiología. Lo mismo, astroquímica, chicos. Astroquímica, cuando nosotros observamos el Sol, por ejemplo, en el Sol lo que ocurre es que para que brille, para que nos dé la luz, lo que está sucediendo en el Sol es que tiene que haber reacciones químicas. Entre dos hidrógeno se juntan y va creando el helio. Entonces, en ese proceso de fusión nuclear es lo que produce calor, produce luz, produce todo tipo de radiación. Entonces, eso estudia la astroquímica. Vamos a definir el universo. ¿Qué será el universo? El universo es todo lo que es y todo lo que será. Este es un famoso frase de Carl Sagan. Carl Sagan era un científico, un visionario, un gran personaje de la ciencia de esto, ¿no? De astronomía. Entonces, él definió así el universo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se originó todo lo que observamos en el cielo? ¿De dónde se habrá originado todo mira, todo ese puntito, miles, millones de estrellas? Aquí en Lima se puede observar, no tanto, pero en la sierra sí se puede observar la dimensión y el tamaño verdadero del universo, porque hay muchísimos millones de estrellas. Entonces aquí como puedes observar en la imagen, pues la pregunta es ¿cómo surgió esto? ¿De dónde apareció? Entonces eso vamos a intentar responder ya. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿De dónde aparecieron los planetas, las estrellas, las galaxias? ¿Cómo se ha ido transformando el universo desde que existe el tiempo? Todo eso, ¿no? Origen del tiempo, del espacio, todo eso vamos a tratar de entender hoy día. A ver, y la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver nosotros los humanos en este planeta, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro papel fundamental? Si estudiamos el universo, estudiamos también nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del universo, somos parte del, estamos dentro del universo, somos parte de él. Entonces, como seres humanos, tenemos que tratar de entender del por qué esto, ¿no? Uno de las teorías más reconocidos y más aceptados por la comunidad científica es la teoría del Big Bang. ¿Qué significa? ¿No? Tal vez ustedes escucharon. Dice que el universo, todo lo que existe, nosotros mismos, este, nacimos de una gran explosión. Una gran explosión no quiere decir que una bomba, una dinamita, no, así. Muchos se confunden con eso. Nacimos de una explosión de una bomba, no fue así. Sino que teoría del Big Bang significa que todo el universo nació de un solo punto, de una sola singularidad, se llama en matemática, de un solo punto y de una singularidad empezó a explotar y ahí empiezan a nacer el tiempo y el espacio, toda la materia y nosotros mismos. Desde ese punto empezamos a existir, ¿no? Como aquí dice la definición, toda la materia y la energía estaban concentrados en un solo punto y ese punto pues era tan pequeñito, menos que un grano de arena del mar, ¿no? Más pequeñito que eso, mucho menos. Entonces aquí dice, ¿no? Más pequeño que un átomo, mira, más pequeño que el átomo. Su temperatura era millones de grados, y su densidad era tan inmenso, pues se podría decir que la densidad era casi infinita. Tras esta gran explosión,
millones de años fueron formando galaxias y alejándose de unas tras otras, ¿no? Y vamos a definir por qué esta teoría de Big Bang es aceptada en la comunidad científica. Aquí, aquí podemos observar, chicos, mira, en este punto, en este punto blanco, pueden observar, ahí inicia el universo. Ahí ocurren fluctuaciones cuánticas. Entonces, usted dirá, ¿no? ¿Qué es una fluctuación cuántica? Es un tema, es un término muy complicado. Tienes que entender mucha física, mucha matemática para entender lo que es una fluctuación, lo que es lo que es una fluctuación cuántica. Entonces, en términos generales, es que por alguna forma misteriosa ese punto empezó a explotar, empezó a expandirse, empezó a crear la inflación, empezó a crear. Entonces, tú dirás, profe, pero ¿dónde comenzó eso? No hubo un lugar donde empezó, sino que todo el espacio y el tiempo empieza a originarse en este puntito blanco, de este punto singularidad, de este puntito empieza a crecer. Entonces empieza a crecer, el universo se expande a toda dirección. Entonces este universo, el origen de nuestro universo se calcula aproximadamente de 13.700, 13.800 hasta algunos dicen 14.000 hasta 15.000 millones de años. Y esa es la edad del universo. Desde ese momento el universo se sigue expandiendo. Aquí como pueden observar, mira, aquí hay galaxias, galaxias y mira, tras galaxias millones y millones de galaxias. Entonces aquí podemos observar que el universo se sigue expandiendo, ¿no? Y esta es la famosa teoría del Big Bang. Ahora vamos a entender las evidencias o las pruebas de esta teoría. No es una sola o simple teoría porque a alguien se le ocurre, no, sino que hay pruebas científicas. Para que una teoría sea una teoría científica tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas no es una ciencia, no estamos hablando de ciencia, estaríamos hablando de cualquier cosa, de pseudociencia, por ejemplo, de la astrología no tiene pruebas, ¿sí o no? Entonces, Big Bang tiene pruebas. Vamos a hablar sus pruebas o evidencias del Big Bang. A ver, chicos, vamos a tratar de entender esto, las pruebas del Big Bang. ¿Qué dice Edwin Hubble? En 1929, chicos, Edwin Hubble era un abogado. Entonces, como yo les decía, este tipo sentía tanta curiosidad y por tratar de entender todo lo que observaba, ¿no? Dejó de ser abogado, empezó a trabajar como astrónomo. Entonces se ve al famoso Monte Wilson, que queda en Estados Unidos, hay un observatorio, un telescopio gigante, ahí se fue a estudiar, ¿no? Dejó de ser abogado, se fue a estudiar las galaxias, el universo, ¿no? Con su telescopio grande, Edwin Hubble en el 1929. ¿Qué dijo él? ¿O qué descubrió ahí? Descubrió que las galaxias, en esa época, en 1920, 20, 29, 25, se creía que todo el universo era solo la galaxia, lo que observamos, nuestra Vía Láctea, ¿no? Se creía eso. Pero Edwin Hubble lo que descubrió es que esos puntitos más allá eran realmente galaxias, como nuestra Vía Láctea. Entonces él dijo, pues todo el universo, las galaxias se están expandiendo, se están expandiendo. Entonces, si se están expandiendo, ¿qué significa eso? Que algún momento tenían que haber estado juntos, ¿sí o no? Tenían que haber estado juntos. Si retrocedemos en el tiempo miles de años, esas galaxias tan lejanos tenían que haber estado más juntos. Significa que tenían que haber empezado desde un solo punto. Y ahí está, mira, una de las pruebas del Big Bang. Otro, radiación de fondo de microondas o CMB. ¿Qué significa? Cosmic Microwave Background. ¿Qué significa esto? Es una radiación de microondas, son restos del universo primitivo debido a alta temperatura. ¿Qué significa esto? Cuando el universo empezó a explotar, dejó algunas huellas, ¿no? Dejó un poquito de calor. Entonces ese calor se descubrió.
¿Y cuándo se descubrió? En 1989. La NASA lanzó este, un observador, ¿no? Un COBE, Cosmic Background Explorer. La NASA mandó este artefacto para estudiar radiación de fondo de microondas, porque en las matemáticas del Big Bang se decía que tiene que haber algún remanente, algún calor primitivo del origen del universo, tiene que haber. ¿Y cómo se descubrió? En 1989 con lanzamiento de este satélite COBE, ¿no? Y así se está confirmando radiación de microondas. Y ahora tú te preguntarás, profe, pero ¿dónde está esa radiación de fondo de microondas? Mira, cuando cambias tu canal de televisión, hay un señal donde ya no hay sí o no. Por ejemplo, de TV o 500, cualquier número, que no hay señal así, señal que excita, ¿no? Va a empezar a salir así manchitas negras con puntitos blancos y empieza a sonar la televisión. Entonces, esas huellas son radiación fondo de microondas. Esa es una prueba contundente de que el universo nació de una gran explosión. Es una prueba fehaciente. ¿Qué más, chicos? En las matemáticas, en las predicciones del Big Bang, tiene una matemática muy compleja, no es cualquier así, no es un cualquier simple chismosería o nada, porque tiene una matemática muy avanzada. En su matemática muy avanzada, ¿qué se decía? ¿Qué se descubría? Se descubrió que tiene que haber un montón de elementos, no elementos ligeros, como el hidrógeno, como el hidrógeno, ¿qué más? Tiene que haber helio, deuterio. Entonces, con las últimas observaciones nos dimos cuenta que existen un montón de hidrógenos, un montón de helios, un montón de deuterios. Así estamos probando también que el Big Bang sí realmente existió. Para entender mucho mejor tienes que estudiar física de partículas, ahí pues, se entiende mucho mejor. Entonces, otra prueba más es la evolución y distribución de las galaxias. Como les decía, las galaxias se expanden y otra cosa es la paradoja de Olbers. ¿Qué significa esta paradoja de Olbers? La paradoja de Olbers significa que por qué el universo hay oscuridad. Por ejemplo, aquí, en esta gráfica, mira. En esta gráfica puedes observar hay puntitos blancos, puntitos blancos. Esos son soles como nuestro sol, son estrellas como nuestro sol. Son millones, millones simplemente dentro de nuestra galaxia. Y observas esos puntitos negros, puntitos oscuros. ¿Qué significa? Que esos puntitos, ¿por qué son oscuros? Eso se preguntaba el famoso científico Olbers. ¿Por qué existe la oscuridad habiendo tantos millones, millones de soles? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué oscuridad? Entonces, eso se preguntaba tal Olbers, ¿no? Y ahí surge la explicación, pues. Como esas estrellas están demasiado lejos, se están expandiendo, significa que su luz no nos llega a nosotros, aún no nos llega. Entonces, por eso es que hay estos puntitos negros, ¿no? Eso, eso es la explicación del paradoja de Olbers. Y es una de las pruebas de que el universo nació de una gran explosión o de Big Bang. La primera imagen, como pueden observar, es el estudio de esta radiación fondo de microondas, chicos. Estos puntos oscuros, todos los puntos que ves ahí nace cada galaxia, chicos. Entonces, esta es el efecto Doppler. Aquí al costado pueden observar ese efecto Doppler. ¿Qué significa esto? Efecto Doppler. Cuando una galaxia o cuando un objeto se aleja, ¿qué significa? Que sus ondas son más largas. Eso es el escurrimiento a radiación roja. Mira, las galaxias se alejan y su radiación o su color que emite va a ser rojo. ¿Y qué sucede cuando un objeto se acerca a nosotros? Se acerca, su radiación va a ser de color azul, ¿no? Y esta es la relación que descubrió Hubble, por ejemplo. Las galaxias se alejan porque su radiación llega en forma de microonda, en forma roja, ¿no? Eso descubrió Hubble, chicos. Entonces, ahora vamos a estudiar la estructura
del universo. Aquí me equivoqué, estructuras, chicos, estructura del universo. El universo está compuesto por galaxias. Una de las galaxias, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, a la que pertenecemos, ¿no? Otra galaxia muy famosa es Andrómeda, otra galaxia es también Nube de Magallanes, M32, galaxia Triángulo, etc, etc. Millones de galaxias que existen. La Vía Láctea es nuestra galaxia, del sistema solar, ahí pertenecemos. ¿Qué son los púlsares, los agujeros negros, los asteroides, los cometas, los planetas? Por ejemplo, un ejemplo aquí de los planetas, la Tierra. Hay otro planeta que se llama Gliese, Trappist, etc. Gliese, Trappist son nuevos planetas que se descubrió en estos últimos tiempos gracias al avance de la ciencia, gracias a los telescopios, telescopio Galileo, un telescopio telescopio Kepler, perdón. Telescopio Kepler descubrió esos planetas y esos planetas están fuera del sistema solar, son de otros sistemas. Satélites, por ejemplo, la Luna, el Io, Europa, son satélites de Júpiter, de Urano, respectivamente. Aquí, como puedes observar, ¿no? Vamos a hacer una comparación TRAPPIST-1. Fíjate, el sistema TRAPPIST-1 y sistema solar. Este es nuestro sistema solar y este es el TRAPPIST-1. Tú te preguntarás, profe, ¿dónde queda este TRAPPIST-1? TRAPPIST-1 queda a 40 años luz de nuestro planeta. La distancia es 40 años luz. Y tú te preguntas, profe, ¿qué es años luz? Año luz es una medida que se usa en la astronomía. Se mide en año luz, ya no se mide en kilómetros, se mide en año luz. Un año luz equivale a 9,6 billones de kilómetros. Entonces, cuando yo digo un año luz, estoy hablando realmente de 9,6 billones de kilómetros. Entonces, este sistema TRAPPIST-1 se encuentra a 40 años luz de nuestra posición, ¿no? Desde la Tierra hasta allá, 40 años luz. Ahí está, mira, el planeta E, F, como pueden observar aquí en TRAPPIST-1, planeta E y F son planetas habitables, son planetas idénticos a la Tierra. Ahí hay agua, hay atmósfera, hay todo. Es más probable que haya civilizaciones. Hay seres como nosotros, ¿no? Tal vez diferentes. Entonces es el TRAPPIST-1. Y aquí está en nuestro sistema solar, ¿no? Y aquí, como pueden observar, esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea, mira, nuestro sistema solar, ¿dónde está? Mira, fíjate ese puntito. En ese puntito es uno de sus brazos. Nuestra galaxia está conformado por brazos espirales. El sistema solar pertenece al brazo Orión. Hay brazo Acuario, Sagitario, hay un montón, ¿no? Aquí está, chicos, mira, nuestro lugar en el universo, la Vía Láctea, nuestro Sol, sistema solar, la Tierra y todo grupo local. Muy bien. En este pedacito, al costadito, pueden observar, mira, hay un montón de puntitos blancos, ¿sí o no? Todos esos puntitos blancos son galaxias como esto. Galaxias como la Vía Láctea, la Andrómeda, M32, todo lo que mencionamos está aquí, está ahí dentro. Y ese es el tamaño del universo observable, chicos. Todo el universo observable será entonces todo eso. Hay millones o no, billones y billones de galaxias. La Vía Láctea, vista desde la Tierra, que dice nuestra galaxia, la Vía Láctea, vista desde la Tierra, con 150 a 200 millones de estrellas. Fíjate, mira, solo nuestra galaxia tiene hasta 200.000 millones de estrellas, o sea, 200.000 millones de soles tiene nuestra Vía Láctea. ¿Qué significa? Que en esos, pues el sistema solar, cada sol tiene su sistema, sus planetas. Puede tener 5, 6, 2, 3 o 10 planetas, ¿no? Y eso es todo. ¿Cuánto es su tamaño de nuestra galaxia? Mira, su radio dice 100.000 años luz. Como ya les dije, años luz es la medida en el universo. Chicos, se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar del sistema solar y cómo se origina. A ver, ¿qué sucede cuando el universo empieza a expandirse? Empieza a expandirse por diferentes zonas, empieza a crearse cúmulos de gases, polvos, hidrógeno, todo eso empieza a crearse, ¿no? ¿Y qué sucede? Esos cúmulos empiezan a girar a grandes velocidades. ¿Debido a qué? Debido a la alta gravedad. Como puedes decir aquí, como puedes observar ahí que dice colapso gravitatorio hace 4.000
600 millones de años. La nebulosa gira de polvo y gas, empieza a contraerse, ¿no? ¿Por qué se contrae? Debido a la gravedad, pues, chicos. A ver, luego, ¿qué sucede? Esos cúmulos empiezan a girar, y algunos sectores se van formando así como grumitos, ¿no? Se van formando grumitos, y ahí es donde se forman las galaxias. En el parte medio, aquí en el blanquito, ahí se forma nuestro Sol. Ahí se forma nuestro Sol, chicos. Aquí, como puedes observar, ¿no? Todo así se formó nuestro Sol con todos sus planetas. Y aquí nuestra Tierra, ¿no? Después de la nebulosa que se forma nuestro planeta, mira cómo se formó. Aquí los primeros inicios de nuestro planeta era muy caliente, mira. Y después de miles de años, millones de años, nuestro planeta seguía caliente, con llenos bombardeos de meteoritos. Aquí y aquí, mira, en la tercera imagen. Y cuando ya pasó unos 2 millones de años, ¿qué sucede? Sucedió que nuestro planeta iba enfriando. Y aquí aparecen las primeras formas de vida que tocamos en nuestra clase pasada, ¿sí o no? El origen de las especies, la evolución de los seres humanos. Y entonces aquí se van formando los primeros seres vivos en estos caldos de cultivo, en estas aguas, ¿no? En aguas termales. Ahí se van